Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a su podcast Maide León Consultora. El día de hoy ya vamos por nuestro episodio número 26, en el que ya estaremos concluyendo y cerrando esa respuesta de cómo ser exitoso. Recuerda que en los anteriores episodios hemos abordado diferentes experiencias, historias, emociones, cualidades, habilidades, incluso personalidades para que podamos fomentar esa respuesta, ya sea cual sea para cada uno de acuerdo a su concepto de cómo ser exitoso. El día de hoy vamos a abordar una temática que se trata de el pensamiento crítico. Muchas veces nos dejamos ir por la vida como piloto automático. Si no sabes qué es piloto automático, recuerda que tengo un episodio sobre ese tema. Sí, vamos por la vida en piloto automático y no nos damos cuenta de que estamos creyendo o ignorando ciertas circunstancias que nos pueden sumar o restar en nuestras vidas. Por eso es muy importante el pensamiento crítico, es decir, atender lo que te está comunicando tu interlocutor, masticarlo, analizarlo y buscar una respuesta coherente con esa información o esa comunicación que estás recibiendo para luego llegar a una real conclusión. Eso sería en pocas palabras pensamiento crítico. Si tienes otro concepto, por favor no dudes en dejarlo aquí abajito en la caja de comentarios. Si nos vamos ya al concepto, el pensamiento crítico consiste en analizar, en evaluar la consistencia de los razonamientos, en especial aquellas afirmaciones que la sociedad acepta como verdaderas en el contexto de la vida cotidiana. Dicha evaluación puede realizarse a través de la observación, la experiencia, el razonamiento o el método científico. Y como aquí estamos buscando conjuntamente la respuesta cómo ser exitoso, es muy importante que analices y evalúes que de todas estas informaciones, pensamientos, habilidades, cualidades, personalidades que hemos revisado durante estos episodios aquí en mi podcast de Maide León Consultora son los que vas a recibir para ti mismo o misma para que puedas tener un crecimiento interior y poder desarrollar tu capacidad como líder. Recuerda que en cualquier emprendimiento o en tu trabajo siempre vas a liderar un proceso, vas a liderar una empresa, vas a liderar una idea de negocio, vas a liderar una tarea y por eso es muy importante tener el pensamiento crítico. Si no es la habilidad más importante, es una de las habilidades más relevantes que debemos de tener en cuenta en este siglo XXI. Recuerda, el pensamiento crítico se refiere especialmente a la capacidad de que identifiquemos, aprendamos a analizar, a evaluar, a clasificar e incluso a interpretar lo que está a nuestro alrededor. Es un modo de pensar que promueve la autorregulación y nuestra ayuda propia para identificar esas soluciones fácilmente. ¿Para qué nos sirve ese pensamiento crítico? Pues bien, diría en resumen para tres cosas. La primera, claridad y precisión en la formulación de problemas, la comprensión y análisis más eficiente y la mejor planificación y administración de actividades. Así que si tú te autopromueves el pensamiento crítico, créeme que tus ideas y tus proyectos, tus tareas puntuales en tu trabajo van a llegar al punto donde tú quieres que lleguen. ¿Cómo podemos hacer un ejercicio dentro de nuestras empresas o dentro de nuestros procesos de pensamiento crítico para fomentarlo? Primero, antes que nada, tenemos que conocer los diferentes puntos de vista, los juicios o evidencias de valor de las personas que están a nuestro alrededor, para después contrastarlas y tomar en cuenta aquello que nos sirva para resolver determinada situación. ¿Sí? Es decir, por eso te digo, no todo es verdad absoluta y definitiva. Tú puedes tener tu propia conclusión de las cosas. Hay muchas formas o metodologías activas
para poder generar ese pensamiento crítico. Ya sería parte tuya que te enfoques, busques qué información puedes recibir para tener ese pensamiento crítico que te pueda ayudar a fomentar muy bien tu emprendimiento. Ya como tal, para tu contexto laboral, tu empresa o tu empleo, tu trabajo, es importante tener los siguientes beneficios muy claros del pensamiento crítico. ¿Te va a ayudar a qué? Pues a que evites el sesgo de la confirmación. Es decir, generaremos en nosotros preguntarnos más, plantearnos cuestiones fuera de la norma, lo que nos ayudará a tener respuestas diferentes, a ir más allá, más hoy en día que estamos en esta pandemia, en esta cuarentena, que debemos ser más creativos y buscar más puertas abiertas para solucionar los problemas dentro de nuestras organizaciones o empresas. Importante también fomentar una cultura crítica y creativa. Sí, quitarnos esos egos de que tenemos siempre la razón total, absoluta. Es más fácil generar una cultura dinámica que responda más a retos diversos. ¿Por qué? Porque todos vamos a ser responsables de una respuesta, de una solución, de una salida para lo que estemos buscando en ese momento. Importante también entender que el pensamiento creativo ayuda a potenciar tus capacidades mucho, demasiado, ¿sí? Va a potenciar esas capacidades que tal vez no las tenías allí, en cuenta del equipo que te rodea, de las personas que trabajan contigo, ya sea en tu emprendimiento, en tu negocio o en tu empleo. Vas a poder ir más allá de tu trabajo, adquiriendo nuevas metodologías que nunca antes hubieran estado relacionadas con tu enfoque, con tu labor diaria en tu empleo, en tu trabajo, en tu emprendimiento. Por ejemplo, entender nuevos clientes que necesiten tu producto, entender de pronto cómo se pueda mejorar ese servicio, ¿sí? Todas estas circunstancias te van a ayudar con pensamiento crítico a ir más allá en tu trabajo. Y lo más importante, a reflexionar, al buscar el sentido real de las cosas que tú diariamente haces y que sumadas generan un resultado. Así que la invitación que hoy te hago aquí en mi podcast, que lo puedes encontrar en 3 plataformas: YouTube, Maide León Consultora, también por mi fanpage de Facebook, Maide León Consultora, y mi cuenta de Spotify, Maide León Consultora. Recuerda, fomenta tu pensamiento crítico, no coma entero todo lo que recibes, toda la información. A veces estamos desinformados y olvidamos pensar, analizar, evaluar y reflexionar sobre la información que nos está llegando. Recuerda, comparte esta información con las personas que tú creas necesarias. Nos vemos mañana aquí en su podcast Maide León Consultora, primera temporada, Cómo ser exitosos.